gracias a Dios que nos ha permitido llegar a pesar de las dificultades que cada familia pasa. Eh, Sabemos que esta es la época en donde andan los virus ahí, los bichos le dicen mucho, andan por ahí dando vuelta y bueno, somos propensos a veces de poder contagiarnos. Eh, Gracias a Dios esto es una congestión, no ha sido fuerte, vengo hace por lo menos unos 4 días. Pero bueno, el Señor ha sido bueno que nos ha permitido poder llegar y lo más hermoso es poder estar reunidos y que podamos juntos estudiar la palabra del Señor, que es la palabra la que nos fortalece, la que nos edifica, la que nos confronta. Recién terminábamos de cantar y creo que fue una de las canciones, alabanza, más hermosa y como si fuera una introducción a lo que hoy día la palabra nos va a decir. Recién le cantábamos, santifícanos, pero santifícanos cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Y eso es algo genuino que cada creyente debe decirlo en oración. Cada día debe decirlo en oración. Muchas veces pensamos que ya porque hubo una conversión hace más de 30 años ya no necesitamos más, ya está. Y eso es un error que muchas veces se comete y descuidar la vida espiritual y la vida cristiana, sino que debemos cada día tomar lo que el Señor nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es su palabra, la oración, es el arma que tenemos para ir batallando contra el pecado. Fede recién expuso ya los versículos y ya enseguida vamos a entrar en eso. Pero dar una pequeña introducción a lo que ya los chicos pudieron exponer desde el versículo 1 al 11. Y es que cada creyente está unido a Cristo. Cristo nos liberó de la tiranía del pecado que ejercía en nuestra vida y que nos obligaba a llevar a cabo y que nosotros nos deleitábamos en eso, éramos esclavos del pecado. Pero por medio de Cristo, de su muerte y de su resurrección, ahora estamos unidos a Él. ¿Y qué quiere el Señor de nosotros? Es que, ¿cómo vamos nosotros de ahora en adelante a vivir? Y eso ya es una pregunta de introducción. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana ahora? Es hermoso escuchar, yo no pude estar los domingos anteriores por temas laborales, pero gracias a Dios que tenemos el privilegio de grabarlo y poder escucharlo. Y mientras escuchaba la predicación de los chicos, decía, qué hermoso es entender que estamos unidos a Cristo, porque eso cambia totalmente nuestra manera de vivir. Personalmente y también esto, como iglesia. Todos nosotros, aquellos que están en Cristo, están unidos a Cristo. Y nosotros como iglesia somos un cuerpo. Somos miembros y estamos unidos a Cristo. ¿Cómo vas a vivir personalmente ahora entendiendo eso? Pero ahora le hago otra pregunta. ¿Cómo vas a vivir en comunidad entendiendo esto? Ale comenzó el capítulo 6 y él dio una analogía de lo que la Escritura habla respecto a esa unidad. No voy a hacer la pregunta siempre para comprometerlo, qué fue lo que dijo, pero él expresó de que el Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Hermanos, y Fede también lo expresó después, estamos unidos a Él y por medio de eso tenemos vida, vida en abundancia, vida eterna. Si cortamos eso, ¿qué pasa? No hay vida. Estamos unidos a Él.
También Él expresa en su palabra que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La cabeza no puede estar separada del cuerpo. Pero Él también dice en su palabra, separado de mí, nada podéis hacer. Si te alejas de mí no tiene vida, dice. Efesios también nos dice que antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero al estar unido a Él, a Cristo, ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo, muertos al pecado y vivos en Cristo. Y eso es lo que nuestros hermanos estaban expresando. Entonces, cada bendición que ustedes y yo recibimos es en Cristo. Cada paso que damos ustedes y yo es en Cristo. Pero hermanos, tristemente, de esa misma manera, cuando ustedes y yo pecamos, estamos en Cristo. Eso nos tiene que llevar a meditar y a profundizar. Porque separados, no estamos separados de Cristo. Nuestra unión con Cristo nos liberó de la tiranía del pecado. Y todo lo que yo hago, lo hago en Él. Tanto lo que le honra como lo que le deshonra. Lo hago en Cristo. ¿Puede entender el peso del pecado? ¿Puede entender ahora cuando ustedes y yo pecamos? ¿Estamos en Cristo? Nosotros estamos unidos como un cuerpo. Al mismo tiempo estamos unidos en Cristo. No estamos separados de Cristo. Estamos unidos a Él. Y eso es lo que prácticamente Pablo, en un resumen, viene hablando desde el versículo 1 hasta el 11. Y es hermoso poder entender esa unidad en Cristo y que nosotros ahora meditemos y reflexionemos y pensemos durante todas estas semanas, meses, de lo que ha hecho Cristo en cada uno de ustedes y de cómo vamos a vivir de ahora en adelante. ¿Cómo has estado viviendo? ¿Cómo has estado viviendo tu vida cristiana? Porque si estamos unidos a Cristo, no tiene sentido que personas que han sido liberadas del pecado estén viviendo esclavizadas al pecado. No tiene sentido. Es deshonroso para Cristo. Recién decía Fede expuso los versículos, pero quisiera leerlo otra vez, pero de una versión que no utilizo. Siempre leo de la Reina Valera o a veces uso la Biblia de las Américas, pero esta vez cuando lo buscaba veía de la Nueva Versión Internacional y veía aquí claro que es lo que dice también esta versión. Y quiero que presten atención. Vamos a leerlo otra vez todos los versículos. Por lo tanto, no permitan ustedes, ¿quiénes? Nosotros, que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Recién decía concupiscencia la Reina Valera, la Biblia de las Américas dice lujuria, sus malos deseos. No ofrezcan, ¿quiénes? Nosotros, los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si de verdad prestaron atención los domingos anteriores, y si ustedes estuvieron meditando la palabra también en la semana, no se queden solamente con lo que escuchan el domingo.
mediten ustedes y estudien cada vez más la palabra. Y Pablo repite una palabra para que no nos queden dudas. Para que no nos queden dudas. Los chicos lo expresaron muy bien. Y para que entendamos bien. Si ustedes ven ahí desde el versículo 2, versículo 4, versículo 5, versículo 7, 8, 9, 10 y 11, hay una palabra que repite constantemente para que nos quede claro. ¿Cuál es esa palabra? Que hemos sido, ¿qué? Muertos. 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 Nosotros éramos esclavos del pecado. Toda la humanidad era esclava del pecado. Nos gobernaba a su antojo y nosotros nos sometíamos a él porque nos encantaba pecar. Él reinaba en nuestra vida. Pero fíjense, dice, en ninguna manera, versículo 2, por lo que hemos muerto, ¿a qué? Al pecado. Versículo 3, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Versículo 8, y si morimos, ¿se dan cuenta? ¿Qué quiere mostrarnos Pablo? Que si estás unido a Cristo, que has sido muerto al pecado. El pecado no puede reinar en la vida de un creyente. Cuando Cristo vino, nos trasladó de las tinieblas a su luz. Nos dio vida y ahora estamos unidos a Él. Y nos sometemos ¿a qué? A su voluntad. Nos sometemos a su voluntad. Hermanos, hoy yo estoy bajo el gobierno del presidente Milei. Pero si yo muero, ¿voy a estar bajo ese gobierno? Ya no. Eso es lo que nos está expresando Pablo. Si has muerto al pecado en Cristo, el pecado ya no gobierna en tu vida. Antes estábamos bajo la autoridad del pecado mientras vivíamos en ese reino, pero morimos al pecado y vivimos en Cristo por la fe. Y yo sé que van a salir preguntas ahora, pero Leo, ¿por qué sigo pecando? Y hermanos, el pecado sigue siendo un enemigo y eso es lo que Pablo ahora va a dar de esos versículos que ya dieron los chicos hasta el 11. Ahora Pablo va a dar desde el 12 hasta el 23 como una conclusión. El pecado sigue siendo un enemigo para nosotros, pero no nuestro rey. Él no nos gobierna. Y eso es lo que Pablo nos va a querer expresar en estos versículos. Ahora sí, si me acompañan otra vez a exponer, vamos a exponer cada parte del versículo. Y fíjense que Pablo comienza desde el versículo 12 hasta el versículo 13, pero la primera parte del versículo 13, él no empieza a dar una exhortación negativa. Y no negativa porque sea algo malo, sino diciéndonos, fíjense y escuchen bien ustedes, creyentes, que están ahí en la iglesia de Roma, y a nosotros nos va a decir ahora. Por lo tanto, está uniendo con lo que viene diciendo, por lo tanto, no, ahí está la parte negativa, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan sus miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Eso es una conclusión necesaria, dada que viene explicando ya en los textos anteriores que si hemos muerto al pecado y estamos unidos a Cristo, ¿qué debe hacer el cristiano? Fíjense que esto es hermoso porque Pablo viene explicando todo lo que es el Evangelio y el plan de salvación, aplicando desde el capítulo 1 al capítulo 3 la condición del hombre. Del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 6, que hemos sido justificados en Cristo.
Y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 nos va a estar hablando de lo que hace el Señor, pero la responsabilidad que también tenemos nosotros, y es la santificación. El Señor obra en nuestro corazón, nos saca de ser esclavos del pecado, nos da vida, pone el Espíritu que mora en cada uno del creyente, nos da todos los medios de gracia, y ahora dice, no tiene justificación para seguir pecando. No tiene justificación. Nos ha dado todo. Todo. Si ya el pecado no es nuestro rey, nuestro amo, si nuestro viejo hombre ya fue justificado juntamente con Cristo y hemos muerto con Cristo, ¿qué razón hay para seguir obedeciendo a sus deseos? Hemos sido resucitados para una nueva vida. Y el verbo que usa Pablo ahí en reinar, porque por eso dice, por lo tanto, no permitan ustedes, cristianos, no permitan ustedes que el pecado reine. Ese verbo que usa Pablo en reinar significa ser gobernado por un rey o ejercer influencia sobre algo o sobre alguien. O sea, Pablo está diciendo que el pecado no los gobierne como si fuera su rey, que no ejerce influencia en ustedes como cuando eran esclavos de él, porque ya no lo son. Si estás en Cristo, ya no lo sos. Eso ya tiene que llamarnos la atención y le he orado al Señor que realmente obre en cada corazón. Pero yo sé que la palabra es poderosa y el Señor trabaja. Pero si tú eres honesto y hay un pecado que está ejerciendo esa influencia y te está gobernando, es probable que aún todavía no estés en Cristo. Porque es claro lo que dice acá. El pecado no los gobierna. Por eso Pablo, el versículo 11, él dice, así también vosotros consideraos que muertos al pecado, pero vivos en... ¿Se dieron cuenta ese versículo? Él está diciendo, considérense muertos al pecado. Ok, pero si quedamos solamente muertos al pecado, ¿qué pasa? No. Están vivos en Cristo. Ahí tienen todo. Ahí tenemos todo. El pecado ya no es nuestro rey. Pero por eso Pablo ahora empieza a expresar, porque seguramente hubieron muchas personas ahí, muchos, que hubiesen preguntado, pero ¿por qué sigo pecando, Pablo? Y ustedes y yo nos preguntamos, pero ¿por qué seguimos pecando? Y Pablo expresa eso. No reine pues ahora el pecado en ustedes, que no lo gobierne, que no ejerza ese dominio, ni obedezcan a esos malos deseos. ¿En dónde? En su cuerpo mortal. Pablo lo que está expresando es, ahora que estoy unido a Cristo, no implica que el cristiano no vuelve a pecar. Pero lo que nos está ayudando a entender es que mi espíritu, mi alma, ha sido regenerada en Cristo Jesús. Pero ahí no reside el pecado. ¿Dónde está el pecado? En mi carne, en mi cuerpo. Mi cuerpo mortal tiene deseos y me hace demanda sobre el espíritu. Y si no vivo una vida de cierta manera, voy a ser arrastrado por lo que aún mora en mi cuerpo. Pero no sé si se dieron cuenta que cuando leímos esos versículos, está mandando y es un imperativo. No reine, no reine. Es un imperativo, es un mandato. Es un mandato. Es esa parte física la que permanece sin ser regenerada. Permanece con deseos carnales. Que esos deseos antes reinaban sobre nosotros. ¿Por qué? Porque antes de ser regenerado mi voluntad estaba esclavizada al pecado.
Pero cuando el Señor obró en nuestro corazón, ahora somos esclavos de Cristo. Mi voluntad va a ir a la voluntad del Señor, lo que Él quiere que nosotros hagamos y vivamos. El pecado antes no me molestaba, no me avergonzaba, porque mis deseos eran esclavos de Él. Me gustaba hacerlo. Pero ahora tengo una voluntad y deseos liberados a la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque en cada creyente mora el Espíritu de Dios. El plan de salvación y la obra del Señor ha sido completa. Cuando el Señor dio vida, no dejó todo ahí. Mora el Espíritu de Dios en cada creyente. Debo luchar con el pecado hasta que Cristo venga. Y eso incluye hasta el cristiano más maduro. ¿40 años llevas? ¿30 años llevas? ¿Eres pastor? Los grandes teólogos tienen que luchar con el pecado. La batalla por la santidad personal, para librarlo de nuestro propio cuerpo, porque ahí es donde el pecado quiere volver a ejercer influencia. Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 11, dice algo similar. Escuchen. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué es lo que somos nosotros, cada creyente? Un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y ahora escuchen el versículo 11. Yo os ruego, como extranjero y peregrino, que hagan ¿qué cosa? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan ¿contra qué? Contra el alma. El Señor hizo la obra y tú eres una nueva criatura, tienes nueva vida. El Espíritu mora en ti. La carne todavía no ha sido regenerada. Hasta cuando entremos en gloria. Y ahí es donde está la batalla del cristiano, entre la carne y el Espíritu. Entre la carne y el Espíritu. Pero ahora, Pablo, ¿a qué te referís con cuerpo? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿A qué te referís con cuerpo? A todo lo que en él hay. A todo lo que en él hay. Y quiero ir a lo que la Escritura dice. No vamos a buscar los versículos, pero porque la mayoría los conoce ya. Pero si vamos a Génesis, capítulo 3, Eva, el fruto. ¿Y qué hizo Eva? Dio. ¿Qué parte del cuerpo está ahí? Los ojos. Eva vio que era agradable a sus ojos. ¿Y qué más hizo Eva? Tomó. ¿Qué parte está ahí? Brazos, manos. ¿Pero qué más hizo Eva? Comió. ¿Qué parte está ahí? La boca, la lengua. Y cuando Eva hizo eso, fueron presentados, ¿qué dice Pablo acá? Fueron presentados como instrumento de pecado, de injusticia. David, otra historia, dio a una mujer, Betsabé. Ustedes ya saben la historia, no voy a decir qué partes del cuerpo utilizó ahí para pecado de injusticia. Pero se dan cuenta, mis hermanos, que el pecado mora en los miembros de nuestro cuerpo. El pecado quiere que nuestros ojos le vuelvan a servir como le servían antes, mirando las cosas que antes deseaba.
Que tu lengua hable insultos, chismes, murmuraciones, como antes hablaba. Que tu mente piense las cosas que pensaba antes. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas en medio de una situación? ¿Piensas en todo lo bueno? ¿En todo lo justo? ¿En todo lo amable? Si hay alguna virtud en esto, pensad. Hermano, entendiendo todo lo que ya Pablo viene diciendo, no significa que ahora vas a ir por la calle y vas a hacer, oh, mis ojos, no, 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 soy una nueva criatura, como una confesión positiva, soy una nueva criatura, no voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar, no. No, hermanos, es estar en la palabra, es buscar en la palabra y saber qué le honra a Dios y qué le deshonra a Dios. Y va a ser una batalla. No fue que cuando tú te convertiste, dejaste de pecar. Si hay alguno que dice amén, bueno, sabemos que hay un mentiroso entre medio de nosotros. Pero no dejaste de pecar. Porque Pablo, ¿a quién le está hablando acá? ¿A qué iglesia? A la de Roma. ¿Y qué había en toda esa ciudad? Había de todo. Y es más, Pablo dice también en ello, algunos de ustedes eran antes borrachos, adúlteros. Hermanos, acá reunidos, de todo lo que nos vemos, puede haber alguno de esos entre medio de nosotros. Pero ¿qué dice Pablo? Eran. No lo siguen siendo. No siguen estando esclavos de esos pecados. La pregunta es, ¿estás mortificando esos pecados? ¿Estás mortificando la carne? ¿Estás golpeando tu carne? Hermanos, yo acabo de nombrar partes del cuerpo. Los ojos, la boca, la lengua, los oídos que escucho. ¿Qué estoy escuchando por acá? Me gusta, me voy a acercar, así después mi lengua empieza a chismear, empieza a murmurar. Me quiero involucrar. Tus manos, ¿qué haces con tus manos? Aquellos que antes a lo mejor le encantaba boxearse por ahí afuera. ¿Qué hacen tus manos? Muchos de los que estamos acá tal vez han sido adictos a algo. Adicto al cigarrillo, a las drogas, al alcohol, a la pornografía. Y le dicen adicción, pero la palabra le llama que eso es idolatría. La adicción es una idolatría. Es algo de lo que yo quiero, que me atrapa. Pero recuerda que has sido liberado de ese pecado. Ese pecado ya no gobierna, dice. Ese pecado no debe reinar, no debe ejercer influencia en tu vida. Pero ¿qué pasa, Leo, cuando caigo en el pecado? Es porque tú cediste. No porque el pecado gobierna en tu vida, es porque tú cediste. Cuando insultaste, porque tú cediste a eso. No porque gobierna en tu vida el pecado. Por eso Pablo le está diciendo, miren todo lo que Cristo ha hecho y estamos unidos a Él ahora. Batallen, esfuércense, golpeen su carne. Y golpearlo significa ir a los pies del Señor, ir y meditar, ir en arrepentimiento. No vayan a ser como mi hija Sophie, que estábamos explicando una parte y ella la hacía, estoy pegando mi carne. Y se da.
Pero mis hermanos, escuchen otra vez porque la palabra que ahí utiliza como instrumento es una palabra griega que significa armas militares, como que se utiliza en una guerra. O sea, lo que Pablo está diciendo es, batallen como una guerra porque es una guerra entre el espíritu y la carne. Batallen. Para que no sea como instrumento de injusticia, como instrumento de pecado, sino que dice en el versículo 13, para que sea como instrumento de justicia. ¿No te ha visto el momento, hermanos, de tensión ahí entre el espíritu y la carne, como agitado, apretando puños, de querer salir, pero sabes que estás pecando, que vas a estar ahí? Es como si Satanás estuviera abriendo la puerta y yo pongo el pie atrás para que no lo pueda abrir. ¿Y saben qué, hermanos? Si estamos en ese momento, tú no has pecado todavía, tú has entrado en tentación. Son dos cosas diferentes. ¿Pero no te has sentido así? Todos los días me siento así. Yo sé que acá hay una persona que va a estar de acuerdo conmigo, pero cuando nos sentamos en esa butaquita y salimos con la vuelta y las cosas que pasan o vemos o nos dicen, como el dicho es, me zapatea la lengua. Controla tu lengua. Muérdete. Porque el Espíritu mora en ti. Y tú puedes frenar tu lengua. Tú puedes frenar la mente, porque la tienes que someter a la palabra. ¿Has experimentado esa guerra? Porque si no la has experimentado esa guerra todos los días, y tú sabes de lo que estoy hablando, es posible que no haya sido justificado. Es posible que si tú no tienes esa guerra, tú no estés en Cristo. No, yo dejo salir porque yo hablo y yo soy honesto y yo no freno mi lengua. Yo lo digo. Al que le gusta bien y al que no, también. ¿De verdad? Es que yo soy honesto y digo como yo lo quiero y así. Si te gusta, aguántatela. ¿De verdad? De verdad, hermano, el pecado del orgullo, del ego, eso hace destruir relaciones interpersonales. Pero bueno, que madure. Yo soy maduro en Cristo. Que madure Él. ¿De verdad, hermano? ¿No estamos golpeando nuestra carne hasta para esos deseos? Todos los creyentes se encuentran en esa guerra interna. Y lo vuelvo a repetir, si no te encuentras en esa guerra interna todos los días, lo más probable es que tú no hayas sido justificado. Pablo le está hablando a estos creyentes de Roma, una ciudad perdida, inmoral, llena de injusticia, llena de maldad, llena de opresión, que le están diciendo, sí, eso lo tengo en mi carne. Y está la tentación ahí de esos creyentes en regresar a esa vida de lujuria, de libertinaje. Y Pablo le está diciendo, no, el pecado ya no reina en su vida, golpeen su carne, mortifiquen su carne, sométanse a la palabra. Están unidos a Cristo, Cristo le ha dado toda la libertad en Él. ¿No lo pueden hacer? Eso es para examinarnos, hermano. Y en medio de eso donde Pablo le dicen, no, el pecado ya no reina en su vida. Ustedes sí lo pueden resistir porque han muerto en Cristo.
Pero Pablo ahora va a dar otra exhortación, y es una exhortación, otro mandato, pero ahora es positivo. Ya le dio la exhortación negativa en los versículos 12 y parte del 13. Ahora la mitad del 13 le va a dar esa exhortación positiva y dice, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando todos los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. La misma palabra, instrumento, batallar. Pero ahora ¿para qué? Para justicia, no para pecado. El verbo que usa acá Pablo de presentar los miembros es el mismo que usa en Romanos 12.1 cuando lleguemos hasta ahí. Dice Romanos 12.1, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten, ahí está el verbo, sus cuerpos como sacrificio vivos y santos, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. La palabra presentar significa poner algo al lado, poner una persona o una cosa a la disposición de Dios. Así se debe presentar el creyente al vivir su vida cristiana, ponerla a disposición de Dios. Pero esta palabra también se remonta al sacrificio del Antiguo Testamento, cuando el sacerdote que hacía mataba un animal y que iba, se lo presentaba, ahí está la palabra, a Dios para su adoración. Y eso es lo que el creyente debe hacer con su vida. Y escuchen bien, con la totalidad de su vida. Consagrarla a Dios, presentarla a Dios como un sacrificio vivo. ¿Cuándo? ¿Solo el domingo? ¿Estas 3 horas que estamos? Siempre, todos los días. De lunes a lunes, de lunes a lunes. Iba a decir 24 horas, pero habemos 8 horas que dormimos. 10 horas, pongámosle un poquito más. Te quedan 14 horas. Esas 14 horas debes consagrárselas a Dios. Con tu mente, con tus ojos, con tu boca, con tus oídos, con lo que tú haces. ¿Pero por qué? Porque fuimos bautizados juntamente con Cristo. Ya nuestro viejo hombre fue sepultado en Cristo y hemos resucitado a una nueva vida. Y eso, mis hermanos, cuando uno entrega toda la parte de su cuerpo al Señor, a Dios, es el fruto de nuestra unión con Cristo. Si no estamos en Cristo, no lo vamos a hacer. ¿Tienes el deseo eso de cada día mortificar tu pecado? ¿De cada día servirle al Señor? ¿De entregárselo al Señor? Es el fruto de nuestra unión con Cristo. Él es el fruto del Espíritu, Cristo. Pero ahora recuerdan, hace un tiempo atrás hablábamos también de las virtudes que vienen. Amor, bondad, paciencia, benignidad, dominio propio. Todo eso, si estás en Cristo, tú lo puedes ejercer. Tienes que orar y trabajarlo. Pero si yo le estoy entregando todo eso al servicio de Dios, mis hermanos, yo debo servir también a otros. Mis hermanos. Todavía no somos iglesia, estamos en ese proceso, pero cuando seamos iglesia, tengamos membresía, ustedes y yo tenemos una responsabilidad y es servirnos el uno al otro. Con todo. Pero que Leo, ya los dones que yo tengo, porque a veces justificamos eso, ya están ocupados. De verdad, hermanos, siempre buscamos el trabajo visible, cantar, el púlpito. ¿Siempre es eso? Yo recuerdo que hace un tiempo atrás que Fede viajó para Córdoba y viene y nos comentó lo que Jorge Rodríguez había dicho y es tan certero, hermano.
Porque Jorge expresó que muchas personas buscan eso, siempre la parte visible, para mostrarme. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué batalla está ahí en tu cuerpo? El orgullo. Quiero que me vean. Quiero que me vean qué capaz soy y qué facilidad y qué elocuencia tengo. Pero Jorge Rodríguez dice, no hay lugar, no hay ningún ministerio. ¿Cuántas personas van a tu iglesia? ¿50? ¿60? Ahí tienes 60 ministerios. Ve, visítalo. Comparte un discipulado con ellos. Charla. Exhórtense. No necesariamente tienen que estar acá al frente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora presenten ese cuerpo. Y si se lo presentan, deben mostrarse y deben entregarlo a Él y servirle a Él. Y voy a servir al cuerpo de Cristo. Debemos batallar, mis hermanos, hasta el final. Pero lo hermoso es que Él ha provisto todo. Nos trajo de la muerte a la vida. Pero no se quedó ahí. Puso el Espíritu que mora en cada uno de los creyentes. ¿Para qué? Para luchar. Y entender que estamos bajo la gracia. Ese estar bajo la gracia, ya lo explicaron mis hermanos, no es que porque estoy bajo la gracia tengo libertad para pecar. Si tú estás así, pecando deliberadamente, creyendo que estás bajo la gracia, no, estás en condenación. Porque estar bajo la gracia no es para seguir pecando, sino para seguir caminando en santidad. Versículo 14. Pero si me permiten, lo voy a leer de otra versión ahora. De la Nueva Traducción Viviente. Escuchen. El pecado ya no es más su amo. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo? El pecado ya no es más su amo. Porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Y ese es el versículo donde estos herejes o falsos maestros, llamados antinomianos, son los que dicen, si estamos bajo la gracia, entonces tenemos la libertad para pecar. Pequemos. Mientras más pequemos, más gracia. La gracia no es para que pequemos. Todo lo contrario, es para no pecar. Y ya vamos a llegar ahí, pero en el capítulo 7, versículo 1 al 6, es la mejor explicación de este texto. Estar bajo la ley es estar en la obligación de cumplir toda la ley. Si estamos bajo la ley, tenemos que cumplir toda la ley. ¿Quién puede cumplir toda la ley? Nadie. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Por eso estar bajo la ley es estar en condenación. La ley te hace ver que tú eres un pecador. Es como un espejo, ¿se acuerdan? Ya lo explicamos también. Es como un espejo. La ley lo que hace es que te lleva a pecar. Pero ¿cómo es eso, Leo? Cuando usted le dice a un niño, no toques eso. ¿Qué quiere hacer el niño? Tocar eso. No hay que meter los dedos ahí. Y uno se da vuelta y va con los dedos a meterlo ahí. Porque la ley te está restringiendo de lo que tú eres. Pero ahora, Cristo vino, vivió bajo la ley, cumplió la ley, me dio salvación por gracia y hizo que su espíritu morara en mí. Estar bajo la gracia por la unión de nuestro Señor Jesucristo es poder decirle no al pecado. Sí, tú puedes decirle no al pecado. Tú puedes decirle no al pecado. Pero Leo, ¿vamos a vivir perfectamente? No. No, perfecto nunca
vamos a hacer, pero sí sinceramente. Sí, sinceramente. Porque ahora tenemos nuevos recursos que antes no teníamos, los medios de gracia. Ir en arrepentimiento y fe, creyendo en lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y levantarme y seguir batallando esa guerra. Y seguir batallando esa guerra, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es descansar en esa gracia. Hermanos, ¿cómo puedo saber que estoy unido a Cristo a pesar de que todavía peco? Y yo puse algunos puntos acá para que nos vayamos examinando y vayamos viendo. ¿El pecado aún te resulta placentero? ¿Y no puedes decirle que no al pecado? En lo profundo de tu corazón, ¿anhelas pecar sin ser descubierto? Sé honesto en tu corazón. Cuando pecas, porque pecas, ¿te duele? ¿Te avergüenza de haber ofendido a Dios? ¿Y vas en arrepentimiento? Y fíjense que dije haber ofendido a Dios, porque muchas personas pecan y dicen, sí, me arrepentí, pero en realidad confunden el arrepentimiento con remordimiento, porque yo pensé que no lo iba a hacer, porque yo estaba acá, pero yo con mis fuerzas, yo lo iba. No, no es con tu fuerza, con la gracia, es en Cristo. Porque yo voy a quedar mal ahora frente a la gente porque pequé. No estás arrepentido. No estás arrepentido, es haber ofendido a Dios. No eres tú, es a Dios. ¿Quieres obedecer a Dios con toda tu vida? Que apenas abres tus ojos ya empiezas a golpear tu carne. Y le pides al Señor que te acompañe en el resto del día porque tú eres una persona débil y que ahora sabes que el pecado mora en tu cuerpo, pero que no reina en ti. ¿Es un profundo deseo ser cada vez más como Cristo y menos como tú? Para terminar, mis hermanos, ¿hay tensión en ti? ¿Es una lucha entre el espíritu y la carne? Si tienes esa lucha, dale gracias a Dios y ampárate en la gracia de Dios. Y batalla cada día, mis hermanos. Pero si no sientes esa lucha, ven a Él en arrepentimiento y fe. Solo en Él hay libertad de pecado. Solo en Cristo. Ven y refúgiate en Cristo. Oremos.